Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Buenas tardes, bienvenido a un nuevo vídeo aquí en 3 para todo. Hoy estamos con nuestro Hobao VS Pro. Como podéis ver, hemos estado quitando algunas cosillas. Hemos estado desconectando el motor. ¿Por qué hemos estado desconectando el motor? Pues bueno, pues esta es la sorpresa que os había adelantado ya en otro momento. Y es nuestro motor, nuevo motor, Serum 4268 de 2000 kV, ¿vale? Con sensor. Yo aquí he preparado ya un poquito el ventilador, que podéis ver que es un ventilador Rocket, y también los enchufes. ¿Por qué he preparado enchufes? Pues porque no me gusta llevarlo directamente soldado el cable, y no quería tampoco cortar cable. ¿Por qué? Porque este motor, contra la tontería, me ha gustado muchísimo. Vamos a ir desmontando y voy contando mientras. El motor este, la verdad es que es un motor que a mí me ha gustado muchísimo. Es un 3674 2650 kV, que lo he estado utilizando prácticamente en exclusiva a 3S. Alguna ocasión puntual a 4S, ¿de acuerdo? Pero casi siempre a 3S. Y la verdad es que no tiene absolutamente nada que envidiar a 3S con los motores, por lo menos con la gente que compito, que sí corre con motores más grandes, y a 4S. Entonces, la verdad es que me da pena quitar el motor este, y también quiero, pues prácticamente lo voy a sacar tal cual de la bancada, ¿de acuerdo? Y vamos a guardarlo con su enfriador. Es exactamente el mismo que monto en el Cobra, y la verdad es que no quiero perderlo, no quiero dejarlo, no quiero tampoco venderlo, sino que quiero guardarlo por si acaso algún día me da por volver. He quitado aquí la tapa del receptor para poder desenchufar el ventilador, ¿de acuerdo? Y vamos ya a quitar la bancada. Lo que necesito es fijar tornillos. Para poder fijar los tornillos otra vez, pues esto es muy fácil. O sea, cambiar un motor en este coche, ya he hecho un vídeo de cuando cambiaba del 2200 a este. En este realmente es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, podéis ver que aunque esté limpio, en algunos sitios como es aquí dentro, pues tiene un poquito de polvo. Ahora lo limpiamos, por eso también tenemos aquí nuestra brocha multiuso, como yo le llamo, que nos saca de todos estos apaños. Vamos a sacar todo el combo prácticamente completo y vamos a meter el nuevo, simplemente poniéndole el piñón y poco más. Ya os digo, sale entero. Bueno, hemos movido un poquito a la cámara, a ver, que esté quieta. Pues ya os digo, sale entero. De esta bancada la verdad es que me gusta bastante. Vamos a coger la brochita y vamos a limpiar todo esto de aquí un poquito. ¿Y qué crees que va a correr más, el antiguo motor o el nuevo? Pues no lo sé, yo creo que corre más este motor. Mira lo que te digo, yo creo que va a correr más este motor, pero el nuevo, y es una buena pregunta, el nuevo viene con sensor. Y de hecho con el sensor pues espero que nos ayude un poquito a tener mayor control. Vamos a mirar el piñón, vamos a soltar el piñón que está pegado. Esto tampoco es una 2, es una 2,5. Sí, correcto. Habéis oído el pegamento cómo se ha soltado. Y ahora a ver si podemos moverlo para que salga, que no quiere salir. Suelto está. Y ahora que tengo a mi hijo aquí al lado, me va a ir un momentito por un destornillador plano para poder hacer palanca, ¿verdad? Sí. Y vamos a terminar de soltar los tornillos y vamos a ir ya desmontando todo. Si muevo la cámara, luego no te quejes. Pero eso es problema tuyo, que muevas la cámara. Es problema tuyo que me pida las cosas. Bueno, quitamos el tornillo 1. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, al estar ahora otra vez en el interior, porque ya hace bastante frío, pues estamos otra vez con
con nuestra cámara tradicional, con la que empezamos, aquí en nuestra mesa, con nuestra colchoneta, pero la verdad es que me gustaba mucho tener una mesa de terraza taller, disfrutando de la puesta de sol. Pero bueno, toca esto ahora, así que tampoco pasa nada. Hombre, si quieres sal afuera con el frío que hace. Por eso. No sé si este va a valer o necesitaré el grande. Todavía no. Sí sale, sí sale. Perdón. Bueno, el piñón ya está fuera. Vamos a utilizar el mismo piñón. Y la bancada también. Aquí tenemos el motor. ¿Dónde está mi brochita? Lo limpiamos un poquito. Ya os digo, me ha gustado mucho este motor. A3S es una bala, a 4S es descomunal. De hecho, el último día lo utilicé a 4S y me salía de circuito en los saltos, literalmente. Vamos a aprovechar también a limpiar un poquito ya la bancada para que esté todo limpio e impecable. ¿De acuerdo? Me gusta muchísimo la bancada de esta de Jobao. Yo creo que es de los que tienen mayor calidad de bancada de la mayoría de los fabricantes. La verdad es que está muy bien pensada, es muy cómoda. Una pregunta. Dime. ¿Estos han salido en cámara? Ah, sí. No lo sé. No lo sé. ¿Es mi motor? ¿Y el otro? Oh, está ciego. Bueno, la idea es montarlo así, ¿de acuerdo? Esta es la idea de su posición. Con lo cual vamos a mirar si nos encajan los tornillos. ¿De acuerdo? Lo primero, siempre que hagamos una cosa de estas, siempre hay que confirmar y mirar que nos encaje todo como nosotros queremos. Este además tiene para 3 milímetros y 4 milímetros, con lo cual tenemos que asegurarnos que nos cuadra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es bastante importante que esté bien anclado y que no se nos mueva para no romper nada. Seguimos un poquito más con la brochita. Os digo, soy un poquito fanático de esto de tener las cosas limpias. Es cierto que no va a durar mucho porque va a salir a campo y va a durar unos minutos, como quien dice, sin entrarle polvo ahí. Pero sí que me gusta, pues oye, que las cosas así, luego al final, pues también está libre de polvo, etcétera. Entonces, vamos a mirar. Esto si lo quiero poner así, que es más o menos la idea de que esto vaya así. Tendría que ir más o menos por aquí. A ver qué agujeros tenemos. Tenemos aquí uno. Y vamos a ver si es de la rosca que tenemos el tornillo. Pues este no. Tiene que ser este. Y si lo pongo en este. Vamos a ir poniendo tornillos realmente sin prisa, porque lo primero que quiero es mirar cómo queda. Siempre, fijaros, cuando hagáis un montaje del motor, tomaros tiempo, no tengáis prisa, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, puedes hacer la pregunta que quieras. Yo sabré si te contesto o no te contesto. ¿Existe un motor con escobillas y con sensor? Pues no sé decirte, creo que no. Yo creo que tampoco, porque si tienen agujeros ya los sensores no efectúan bien y con la fricción no tendrán nada. 4, así que tengo que ir al otro. Este nada más que va a ir con 2 tornillos. ¿Por qué? Porque lleva 3 y 4, así que vamos a ir al de 3, que es aquí. O eso creo. Me gustaba el otro motor porque iba con 3 puntos de anclaje. Yo no entiendo por qué no. Porque no entra. Pues fijaros, no entra. ¿No entra el motor? No entra. No entra, no sé si es por la abrazadera. Está muy descompensado aquí, en posición. Justo toca la abrazadera. Tenemos que buscar más arriba. Tendremos que irnos al otro lado.
si no, quitaremos un momentito la abrazadera para luego montarla más tarde. Eso sí, Y si no vale el motor, te vas a hacer con él. va a valer. Aquí. Y aquí. Ahí, no quiere entrar. Y ahora comprobamos cómo queda montado. Enciende el mando, a ver. Ah, no, ya sé por qué no va. Joder. Ya sé por qué no va. No está enchufado la SC que la alimenta con corriente. Ya no tenemos. Listo. Bueno, se me había olvidado el cable de la SC. Podemos ver que el ventilador sopla perfectamente. Vamos con el fija tornillos para fijar bien los tornillos. Ya os digo, esto es bastante básico, bastante fácil, bastante sencillo. Pero como es un motor nuevo, y aunque ya lleve bastante fija tornillos el tornillo en sí, prefiero quitar un momentito el tornillo. Vamos a darle una gotita. Aquí mi pequeño ayudante me va a ayudar a echarle una gotita en la punta sobre todo. Tarda un poquito en salir porque ya está un pelín gastado. Ya. Bueno, nos hemos pasado un poquito. Vamos a echarle un poquito a los otros tornillos que van a ir ahora, porque si no es excesivo el fijatornillos que llevamos. Apretamos bien. ¿Vale? Esto a recordar que cuando utilicéis fijatornillos siempre tenéis que dejar un tiempo que seque. O sea, no lo podéis, según lo cogéis y pegáis, utilizar, dejar que seque para que seque sin vibraciones. Ya, sobra. Otra vez otra gota más. Sobra mucho. De sobra. Bueno, a mí el fijatornillos este azul no me preocupa porque, como habéis podido ver, aunque se quede duro, sale bastante bien. ¿De acuerdo? Mi miedo de este motor, pues es un 2200 kV. La verdad es que no creo que vaya mal, pero mi miedo es que le falte un poquito de chicha con respecto a lo que tenía hasta ahora. Que iba muy bien. Voy a coger aquí de los mismos tornillos. Échale una gotita que aquí falta. Este sí que necesita un poquito más. Échale. Bueno, no, tiene. Entonces, bueno, pues es un poquito... una cosa así un poquito rara. ¿Por qué? Porque tengo que subir un poquito el piñón. Ahí. Como ya lo he montado, ya sé qué posición tiene y todo esto, entonces vamos a montarlo ya. Y podéis ver que entra perfectamente hasta el fondo. Pues ya tenemos esto montado. Vamos con el cable también con los sensores. Esto lo vamos a meter ya para adentro. Todo el tinglado de cables que trae esto. La verdad es que los cables está bien que sean largos, pero de vez en cuando pues son excesivamente largos. Las cosas como son. Adri.
Bueno, vamos con una tapa del receptor. Y en este caso vamos con el de la antena. ¿Por qué? Porque tenemos que enfilarlo primero por aquí. Porque me gusta además este muellecito, bastante además. Las cosas como son. Ya tenemos nuestro receptor otra vez montado con nuestro variador. Y ahora sí que viene una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y es que este motor lleva sensor. Entonces, por eso todavía no he terminado de montarlo, sino que ahora mismo lo que estoy dejando montado es, digamos, la base, pero vamos a ir a por el cablecito del sensor, que vamos a conectar primero el sensor. ¿Cuál vas a usar? Pues si me llega el corto, el corto. Como esto desliza hacia afuera, vamos a deslizarlo un momentito hacia afuera. Vamos a enchufarlo aquí cómodamente. ¿De acuerdo? Lo enchufamos cómodamente. Ya está enchufado. Volvemos a meter el motor con su bancada en su sitio. Y ahora necesitamos enchufar este aquí. ¿Qué ocurre? Yo lo había tapado, como podéis ver, con un cacho de cinta doble cara para que no entrase ninguna suciedad en el conector. ¿Por qué? Pues porque no venía con tapa, no venía con una tapa propia, y le había puesto esto para que protegiera de polvo y suciedad el enchufe. ¿Por qué lo había hecho? Pues porque tenía pensado que en algún futuro seguramente acabaría montándole un Motor con sensor. motor con sensor, eso es. Y este en teoría va así. Bueno, vamos a conectar ya los cables. Tenemos por ahí unas cuantas bridas también. Ya os digo, a mí los cables siempre me gustan tenerlos muy ordenados, todo muy en su sitio, ¿vale? No me gusta nada que los cables estén ahí por cualquier sitio. Y así tenemos los cables bastante colocados, yo creo que está quedando bastante bien. Nos van a entrar perfectamente por debajo de la carrocería, no va a haber ningún problema por la altura de la carrocería. Y lo que sí voy a hacer, este cable, que no me gusta tenerlo suelto, lo voy a pasar por debajo del tornillo este, del ventilador. Este es de 2, sí. Para ello voy a aflojar el tornillo, el ventilador, hasta que pueda pasar el cable. Un poquito más. Tengo que asegurarme de que no quede trillado y que no lo rosque, que es lo que estoy mirando, y precisamente es lo que está ocurriendo. Vale, no me vale, así que fijaros que si no, con la misma rosca me lo reviento, ¿vale? Por eso muchas veces hay cosas que hay que probar y mirar y asegurarse que ocurre. Ahí, yo creo que esta posición está muy bien para enfriar el motor. Lo apretamos con cuidado porque es aluminio y lo pasamos, ¿de acuerdo? Lo importante es que no se mueva el ventilador ni se nos vuele. Bueno, voy a enganchar esta parte del vídeo con la anterior porque ayer por algún motivo pues no terminó de grabar la segunda parte o la tal, no sé por qué, pero por algún motivo pues no grabó. Así que vamos a dejaros ya todo lo que es la instalación terminada. Decir que de momento hemos hecho una pequeña prueba, funciona todo bien, muy importante el ataque, que no esté muy apretado, que la primera vez que me quedó un pelín más apretado de lo que quería, y tiene que tener su juego. Tener en cuenta que el metal con el calor y con una fricción también va a dilatar un poquito. ¿Qué quiere decir eso? Que varía un poquito según la temperatura, pero tiene que tener un poquito de slop. ¿Veis esto? Se mueve la corona un poquito, pero no el piñón. Tiene que tener un poquito de slop para que con la dilatación, etcétera, encaje, pero no demasiado para que no nos vaya solamente punta con punta. O sea, esto es un poquito más tal. También deciros, aquí en las conexiones le he echado un poquito de pinta uñas para conservarlas, aislarlas, aunque en teoría no, aquí con el voltaje que tiene y tal, no salta, no debería hacer arco voltaico, pero bueno, por si acaso, ya así lo dejo también rematado y la soldadura se mantiene más tiempo, y es algo que en el momento que lo caliente se va a quemar si algún día lo quiero desoldar, que no creo que vaya a desoldar. Hemos hecho una pequeña prueba sin hacer la programación y la verdad es que de momento bastante bien. Recordad que ahora mismo la programación que tengo en este variador es para modo híbrido. ¿Qué quiere decir eso?
es para un motor sin sensor. Ahora cuando haga próximo vídeo, que os haré la programación, os haré la calibración, etcétera, de todo, para que también veáis exactamente cómo se hace. Para eso, para este variador, que es el Serum, el XR8, necesitáis una tarjeta de variador. No funciona con el botón set como en otros variadores Hobbywing. O sea, no podéis entrar en el programa para programar. Sí podéis calibrarla, ¿vale?, con lo que es el mando, los puntos finales, pero no podéis, digamos, hacer programación. Necesitáis la tarjeta o el módulo Bluetooth para utilizarlo a través del ordenador o app. ¿De acuerdo? Pues esto es el coche, ya os digo. Estamos ya por la mañana, porque ya os digo, ayer por desgracia, por algún motivo no tal, la instalación creo que ha quedado bastante limpia y a disfrutarlo. También deciros que el próximo vídeo va a ser eso, y también quiero presentar el coche de mi hijo, el otro coche, que es un Jobao también, que ya os lo he avisado, pero ayer lo teníamos, quiero que lo haga él, ayer lo hizo él, pero por desgracia, no sé por qué, no se guardó, así que será el próximo vídeo que hagamos y ya iremos subiendo parte y por fascículos ir haciendo todo lo que son las modificaciones y preparaciones que hacemos nosotros. Así que si os gusta cómo lo hacemos, si os gusta como tal, y si queréis apoyarnos, seguirnos y que sigamos con tantas ganas haciendo todo lo que es estos vídeos, darle like, suscribiros, comentarnos un poquito qué os parece esta opción de motor. La verdad es que va muy bien, ¿eh? Y a 4S no noto diferencia de tiro, pero sí que parece que tracciona mejor este motor que el anterior. Sí parece que tiene más capacidad de tracción. Tendré que probarlo ya una vez programado y en pista, con lo cual, si este domingo espero que haga buen tiempo y podamos ir a la pista, lo probaremos, iremos haciendo ajustes, iremos grabando los ajustes y programaciones que vamos haciendo, para que también tengáis una referencia de lo que se puede hacer, pero ya os digo, los ajustes que yo puedo hacer son muy personales y son para mi estilo de conducción. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, sí me gusta que tenga una entrega un poquito agresiva, y si veo que se queda un poquito corto de la entrega, o sea que no está lo suficientemente agresiva, le subiré un poquito el turbo timer o el avance, como lo queráis llamar, el timing, de forma que vaya a mi gusto. Y esto es todo, señores, así es como ha quedado y espero que os guste. Ya sabéis, darle like, suscribiros. Os dejo un pequeño vídeo ahora a continuación, que fue cuando lo hice. Ah, y otra cosa, que se me olvida. Estos son, que uno el otro día me preguntó cómo lo hago, y esto es simplemente una brida que rodeo todo y luego entre con otra brida, si os fijáis, a ver si enfoca bien. No quiere enfocar bien, vamos a darle la vuelta, a ver si así se ve mejor. Una brida, ¿vale? En este caso la he dejado suelta, pero si no, incluso puedo meterle con otra brida y sujetarlo aquí a la rigidificadora. Y de esta forma, ¿qué consigo? Pues tener los cables todos más o menos con un poquito de separación, que hace la misma brida que va por medio, provoca esa separación, y consigo tener esta separación. Y ya os digo, en principio es cómo lo hago yo, desde hace ya un tiempo. Hay unos separadores específicos de metal que también los venden, que son unos euros, pero ¿qué ocurre? Que esto me pareció más simple, más fácil. ¿Por qué? Porque son simplemente bridas que compramos en cualquier sitio. Conseguimos la misma tal y conseguimos también que vaya y se sujeten y vayan los cables sin que tengan excesivamente holgura, pero dejando cierta flexión. Y así es como lo hago yo. Si alguien queréis copiar la idea, no os preocupéis, que no tenéis ningún problema. Yo no tengo derechos de autor, y así. Y no sé si alguien más la habrá inventado antes, pero la verdad es que me gustó esta idea. Entonces así lo hice y así lo sigo haciendo en varios de mis coches. Venga, chicos, ya sabéis, suscribiros, like y hasta la próxima. Espero que os guste y espero que este domingo poder hacer un vídeo en pista con el coche, que llevo tiempo yendo a pista, pero sin grabar, por desgracia. No porque no pueda, sino porque simplemente me pongo a correr, me pongo a disfrutar del coche y se me olvida poner a grabar las cosas como son. Pero bueno, espero que os guste, espero que también os guste la carrocería que le hemos pintado. Esta carrocería es de un Serpent, por cierto, por si alguien pregunta. La carrocería esta es de un Serpent, le encaja perfectamente y de hecho le va muy bien porque tiene bastante espacio para meter una 4S. O sea, incluso dos 2S, no sé, aunque parezca más plana, porque parece más plana aquí, pero luego justo donde es necesario, que es aquí, entran perfectamente por altura dos 2S sin que toque la carrocería, sin que vaya forzada como pasa en la carrocería original. Así que, y la verdad es que estéticamente me parece que queda bastante bien al coche.
La pintura ha sido mi primera carrocería que pinto, así que dentro que cabe estoy bastante contento cómo ha quedado. Y bueno, es lo que hay, no hay más, es lo que tal. Es más amarilla de lo que sale en las imágenes, ¿de acuerdo? Porque sale muy verde, pero esto es, por ejemplo, mucho más amarillo, esto es más amarillo, pero en las... Esto es más amarillo también, aquí sí se nota algo más amarillo en las imágenes, pero bueno, es bastante más amarillo de lo que se ve en las imágenes, pero me gusta y además es una carcasa bastante buena y resistente. Así que bueno, hasta aquí, suscribiros, like y nos vemos en la próxima. Adiós. No he podido resistirme, a mí las instalaciones tienen que estar así. Fíjate. Y no está sujeto a esto, ¿eh? Se queda con su propio, digamos, tensión en los tal. Esto lo he pintado ahora con pinta uñas transparente. Para que no salte ninguna chispa, por si acaso, pero no deberían saltar. Y ya está. Terminado. Una carcasa de carbono. Una arma malla. Porque ya os digo, me he pillado el dedo antes. He probado, me he metido el dedo y me he pillado el dedo. Pero va bien. Listo, Supercoche terminado, Super VS Pro terminado. Y ahora vamos a ver cómo anda esto con sensor, chavales.